Voy a empezar este video, no sé si lo pueda terminar, porque está lloviznando aquí. Esto está lindo, miren para esto. Pero está lloviznando, mira ya cómo están los pescados. Entonces, pero quiero compartir con ustedes algo. Escúchenme. Muertes y más muertes en Cuba. ¿Por qué está pasando? ¿Y por qué no pasaba antes? Bueno, miren. Tenemos que enfocarnos siempre en la raíz del problema. Yo siempre he explicado esto y es duro de entenderlo, ¿ok? Recuerden, yo no soy político, nunca he votado ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por los demócratas, ni por los republicanos. Nunca he pertenecido a un partido ni voy a pertenecer. Ahora, déjame explicarle algo. Cuando surgieron los ISIS, ¿se acuerdan ISIS? En Irak, había que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema era el bombardeo que le estaban haciendo y las muertes de las personas inocentes. Entonces, mucha gente se desesperanzaron, se radicalizaron y empezaron a hacer cosas extremadamente locas, hasta el punto de que lo hicieron, y yo estoy con ustedes, personas asesinas que necesitaban morir. Entonces se unieron los países, crearon, hasta los árabes asustados, crearon un ejército contra ellos, los destruyeron, los mataron a todos. Fueron pocos los de ISIS que sobrevivieron. Ahora, ¿eran buenos o malos los ISIS? Eran malos. Personas que estaban allá en Arabia, en el Medio Oriente, y despertaron y desarrollaron esa mentalidad fea, mala. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con esto? Mira, los del Medio Oriente no son diferentes a ningún otro país. Yo vivo aquí y he negociado con personas del Medio Oriente, una cultura que me encanta, me caen bien, el respeto entre ellos, el amor, la amistad, la fidelidad que demuestran en la religión musulmana. Aunque yo leí el Corán completo, porque yo soy una persona que me gusta leer y leer y leer. Y yo tengo el Corán en la casa marcado, lo leí completo. No estoy de acuerdo, no creo en la forma de adoración a Dios que ellos tienen, que es el mismo Dios de nosotros. Lo único que ellos no aceptan es el Nuevo Testamento y básicamente se basan en la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero bueno, apartándonos de ahí. En Cuba no sucedían esos asesinatos antes. Yo recuerdo cuando era niño, que una vez violaron y mataron a una niña. Estamos hablando hace 40 y pico años atrás. Yo tengo 50. Yo era niño, tendría 7 años por ahí, cuanto más. Y se formó una correlata y una búsqueda de aquel hombre. Y aquel hombre apareció enseguida. El pueblo entero se tiró para la calle porque había una unidad en el pueblo que era increíble. Fíjate que yo me erizo pensando en eso. Nos agarró el agua, pero bueno, el caso es... Sí, vengan. El gobierno de Cuba, los gobiernos, olvídense de Cuba, los gobiernos están obligados. Dime, Pipo. ¿Qué cogiste? Un pescado y se lo regalé a la gente porque dicen que lo quieren para ganar tiburón. Ok, y entonces los gobiernos son responsables en cualquier país del mundo, escúchense eso, en proveer o hacer que las condiciones económicas se den, que la gente pueda negociar, que la gente pueda llegar a tener forma de vida, que la gente pueda tener educación, que puedan tener atención médica, que pueda haber medicamentos. Déjame ponerme para acá, espérense. ¿Yo puedo seguir pescando? No, vamos a entrar aquí un momentico. Bueno, no, vamos, aquí está bien, no te estamos mojando, ¿verdad? Déjame terminar el video. Ok, en Cuba no está sucediendo esto. En Cuba, el gobierno, mira, ni las calles, ni la infraestructura, ni la medicina, ni los médicos, ni la comida, ni las escuelas. La gente está frustrada y hay personas con desbalance mental gigante que no van a un médico porque saben que si van al médico tienen que sobornarlo a veces para que lo atiendan. En muchos lugares los médicos no te atienden si no lo sobornan. Si te mandan una medicina, tienes que comprarla. Y apenas tienen para darle a sus hijos. Pero tu mente no es igual que la del loco que mató a la familia.
yo estoy de acuerdo con que lo fusilen, ¿no? Que lo maten, que hagan lo que tengan que hacer. Ya de todas maneras, ¿para qué quiere vivir una persona que haya hecho semejante cosa? Esa vida no sirve. Y además se lo merece. Pero entiendan el problema, la raíz del problema. El gobierno de Cuba es un desgobierno. Eso es crimen organizado. Han abandonado todo. Hay personas en Cuba que se suicidan. ¿Entiende esto? Una persona que se suicida por falta de medicamentos, como el caso que tuvimos lamentablemente en Encrucijada, no van a atenderse a veces porque no tienen el dinero para comprar la medicina y no la tienen en la farmacia, pero sí la encuentran en Rebolico. Pero si apenas tiene para vivir un hombre, ¿para qué va a ir? Pero la persona que está afectada mentalmente, pues ¿para qué va? No ve la urgencia de tomarse los medicamentos. Y llega el momento que atenta para su vida, contra su vida. Una persona que atenta contra su vida también es capaz de matar a la otra persona o matar a una familia. Claro, según la inclinación. ¿Entiendan esto? En Cuba nos enseñaron el ateísmo, no creer en Dios. Muchas personas adoptaron formas de creencias bien feas. Se están viendo en Cuba cosas terribles. Personas que hasta sacrifican humanos por asuntos religiosos. Esa es la educación que se enseñó en Cuba. La enseñanza era atea. Y entonces, al faltar estos medicamentos, al estar las personas desesperanzadas y desesperadas por qué darle a sus hijos, pues pueden suceder estas cosas. ¿Por qué? Porque salen a robar, salió mal el robo y no tienen la capacidad que tú tienes, que quieres matarlo y que dices, hay que matarlo, como yo también. Y entonces cometen una locura. Sí, dale. Cometen una locura. Entonces, ustedes tienen que entender cuál es la raíz del problema. Ustedes están en lo que se conoce como un Estado fallido, donde las personas que dirigen a Cuba, las personas que están dirigiendo Cuba son personas que ellas mismas tienen problemas mentales o son personas que no sirven, que son personas que son apáticas, no representan a la población, no les importa a la población. En muchos casos, digamos en la mayoría de los casos, no solamente es que ganan su salario, sino que chupan del pueblo y ven lo que están pasando las viejitas. Hay viejitos que se están muriendo de hambre y ven los niños sin comida y a ellos no les importa. Pero estamos hablando de décadas escogiendo a personas que no sirven para gobernar. Es lo que yo explico. Mira, yo siempre digo, Cuba está mal, Encrucijada está peor. Pero Cuba está mal. Encrucijada, para los que no conocen, porque la mayoría de la gente que me siguen son de España, de La Habana, es un municipio chiquito de 36 habitantes y es tan clara la delincuencia allí y es tan clara la corrupción. En la población de allí le llama bandidos. Tenemos, por ejemplo, a Mauri Nefasto Favelo. Yo le puse Nefasto y a Mauri Favelo en letra minúscula porque no es hombre. Se no le importa lo que están pasando las viejitas, ni los viejitos, ni los niños. Y esconde toda la corrupción de gente que están gorda. Pero estamos hablando gordos cebados. Y gente que tienen 2 casas. Y gente que tienen hasta 3 casas. Esta gente que tienen 2 casas, tienen cochiquera, tienen finca y viven como millonarios. Tenemos de gobernadora a una mujer que pesa alrededor de 300 libras, que le he puesto en varias ocasiones. Tenemos de intendente una mujer que compite con ella en el peso de grasa corporal, que se llama Madeleine Noa. La gobernadora se llama Raquel García Costa. Son personas que tú le miras el semblante y son personas que se da uno cuenta de que son malas, que son apáticas, que son sinvergüenza. De eso está lleno Cuba. Es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El gobierno tiene que proveer seguridad. No hay seguridad en Cuba porque los policías son esbirros que pasan por un sistema de adoctrinamiento que literalmente son el asma de reír de los delincuentes en estos momentos. El asma de reír de los delincuentes porque de 100 casos resuelven 1. ¿Ok? Son la protección de los puercos de la granja y son el terror del pueblo, porque el pueblo vive en terror de ellos. Se paran en una entrada de una ciudad, en un cruce, y te están revisando las habas, pero pasan estos directores en sus carros pagados con el dinero del pueblo, con combustible pagado con el dinero del pueblo, van cargados hasta moños de carne de res, de langosta, de cuánta cosa hay, y ellos no los revisan. Son esbirros. Lamentablemente son esbirros. Ahora, tiene que haber policía, ¿verdad? No podemos literalmente irle arriba a los policías. Algunos de ellos se han ido dando cuenta y van dejando el crimen organizado, porque eso es crimen organizado y se salen.
Y lo bueno que tiene en Cuba es que ahora con el internet podemos hablarle nosotros los cubanos que dejamos en la isla, explicarle. La información entra y entra y entra y eso va creando lo que se conoce como una, o lo que yo llamo una desintoxicación. Poco a poco estas nuevas generaciones que vienen van a estar limpias, van a criarse limpias y van a entender. Y va a pasar algo, ya ese sistema va en decadencia. En cualquier momento, lo bueno que tiene dentro de lo malo es que algo puede pasar en cualquier momento. Porque es un sistema fallido, es un estado fallido. Ahí no hay protección de nada. Ahí no hay seguridad por ningún lado. Y esperen que las cosas se van a poner peores. Y les voy a dar una mala noticia. Si en Cuba hay un cambio en el capitalismo en este momento y hay un descontrol gubernamental, la cosa va a ser fea. Y se los voy a decir, ¿sabe por qué? Porque el capitalismo trae libertad. Va a haber un desbalance de la policía porque cualquier gobierno que venga va a querer limpiar la policía. Eso significa prácticamente ponerla toda nueva. Voy. Entonces entiendan eso. Cuba tiene un futuro un poquito negro, pero la libertad vale la pena. Si hay un cambio en Cuba y viene libertad, en 6 meses la comida y la ropa está patada. Pero lo que es la ropa, lo que es la infraestructura económica de Cuba, los hospitales, todo eso va a tomar tiempo. Pero la comida y la ropa en 6 meses la vamos a tener y la libertad es tan linda. Y si la vives y la disfrutas en tu propia tierra, porque nosotros disfrutamos de libertad en otros países, o aquí en Estados Unidos, que es donde mayormente venimos, pero no es lo mismo que disfrutar libertad, aunque no tengas tantas cosas materiales en tu propia tierra. Por eso, cubanos, entiendan, la forma de salirse de todo esto y tener éxito no es violenta, es no ser parte de ellos. No pagar CDR, no pagar a las mujeres FMC, no prestarse para los actos, no entregarle tus niños para que los usen para actos de propaganda. Eso es tú contribuir a que le violen los derechos humanos a tus propios niños y que te lo manipulen para que cuando crezca sea una persona que no sirve. Porque 1% de estos niños son los que ahora te dan palo y te golpean al vecino y que probablemente maten cuando se rebele el pueblo. Si es que llega a haber una rebelión grande, ¿me entienden? Y eso es porque ustedes descuidaron la crianza en la casa y se los entregaron a esos actos. Y ahora esos niños están inflados de orgullo, no entienden, los llevan allí al servicio militar o a sus puestos y lo empiezan a meter todos los días propaganda y llega el momento que están dispuestos a hacer lo que sea. Pero es porque tu padre luchaste por proveerle comida, luchaste porque estudiaran, pero descuidaste lo más importante, la educación cívica, para que sea un hombre de verdad, o sea, una mujer de verdad. ¿Me entienden? Vamos a ver qué nos depara Cuba. Recuerden, todo lo que yo digo no tiene base política, cero base política. Yo no, el día que hay un cambio en Cuba, yo me retiro. Lo que pasa es que mucha gente no entiende que en Cuba no hay política. Primero, no hay juego político. Partido viene de parte, no son un partido, simplemente son delincuentes. No hay comunismo tampoco en Cuba y eso lo sabe hasta un bobo. Toda persona que esté en el PSC es inmoral, porque ellos mismos saben que partido comunista no es, porque no son comunistas, son delincuentes. Simplemente crimen organizado. Lo único que es mejor vivir en México bajo el cartel de la droga del crimen organizado que vivir en Cuba bajo el cartel del crimen organizado supuestamente comunista. No son comunistas, son simplemente delincuentes. Sean animosos, sean fuertes y hagan lo que tienen que hacer. No es violencia, no tienen que ir presos. Simplemente no sean copartícipes de lo que está pasando en Cuba. Si usted paga CDR, si usted pertenece a la FMC, señora, jovencita, si usted pertenece a la UJC, si usted pertenece al PSC, entienda lo que le estoy diciendo. Ese asesinato que hubo en Matanza, el que hubo ayer en Santa Clara, apúnteselo usted también, porque es parte de ese engranaje, indirectamente. Que esa gente se merece que lo mate, 100% contigo. Si yo siempre he estado de acuerdo con la pena de muerte. El país más pobre, uno de los más pobres que había en el mundo, estaba entre los 10 más pobres, era Singapur. Y llegó un rey y invirtió en la educación y invirtió en eliminar la delincuencia. Y eso significaba colgar en el parque a las personas que cometían actos graves, delitos graves. Se acabó la delincuencia enseguida. Cuando tú matas un poco loco, pero tienes que proveer a la población. No puedes nada más darle opresión. Tienes que proveerle. Bueno, él invirtió en la economía, invirtió en la educación,
libre comercio, capitalismo, y hoy por hoy vayan y busquen a Singapur, pongan en YouTube nada más para que vean por qué tuvo éxito Singapur. Y usted va a ver que en este momento uno de los 10 países más ricos del mundo, y fue por eso: capitalismo, libertad, libre comercio, invertir en educación y eliminar la corrupción. Lo mismo que está haciendo Bukele, aunque él se hace llamar que es de tendencia izquierdista porque él es un populista y quiere ganarse los votos. Ese hombre es más capitalista, más conservador y extrema derecha que probablemente los republicanos de Estados Unidos. Pero todo eso es populismo y es una forma de ganar la reelección o que los reelijan ahora el año que viene. Es así como funciona todo. Saludos y cariño, Guajiro, los quiero mucho y les deseo que pasen muy buenas noches. Vamos a estar en comunicación y entiendan, por favor, sálganse de todo vestigio de ese régimen. Los quiero. Buenas noches. Hoy.